Ujú. ¿Llegan a ver las diapositivas cuando corre? Sí, doctora, sí se logra ver. Ya. Bueno, para hablar de las vitaminas, podemos definir que estas vitaminas son compuestos orgánicos que son muy importantes para nuestro organismo, que nosotros los tenemos en pequeñas cantidades. No se puede sintetizar por el organismo. Generalmente estas vitaminas nosotros lo ingerimos a través de las dietas. No nos aportan ninguna fuente energética, a diferencia de los carbohidratos, de las proteínas y las grasas. Estas vitaminas las vamos a clasificar en dos grandes grupos. La vamos a clasificar en las vitaminas liposolubles. Son aquellas vitaminas que se van a almacenar en el cuerpo y en el hígado. Dentro de ellas tenemos la vitamina A, la D, la A y la K. Y luego tenemos el otro grupo que son las vitaminas hidrosolubles, en la cual vamos a encontrar todo el complejo B y la vitamina C. Se llaman hidrosolubles porque se disuelven en agua y se eliminan fácilmente por la orina. La primera vitamina que hemos comenzado a desarrollar es sobre la vitamina D. Esta vitamina D, dentro del punto de vista epidemiológico y demográfico, sabemos que a nivel del mundo las carencias nutricionales de vitamina D y tanto del calcio sigue siendo la causa y el tipo más importante, la cual va a generar tanto el raquitismo como la osteomalacia. Hay estimaciones recientes sobre la prevalencia tanto del raquitismo por carencia de vitamina D, la cual oscila más o menos entre 2,2 de cada 100.000 personas en un reporte que se realizó en el 2020 y 24 de cada 100.000 personas en un reporte que se realizó en el 2022. Es posible que la prevalencia de osteomalacia en adultos va a ir incrementándose actualmente debido a las intervenciones quirúrgicas, en este caso la cirugía bariátrica por pacientes que presentan obesidad mórbida, la cual va a dar origen a una mala absorción de vitamina D y de calcio. Sabemos que la vitamina D tiene un papel muy importante porque nos va a permitir regular el metabolismo tanto del calcio y de fósforo. Nosotros encontramos dos tipos de vitaminas, que es la vitamina hidroxivitamina D y encontramos el 1,25 hidroxivitamina D. La diferencia entre una y la otra es que la 25 hidroxivitamina D es la que nosotros lo utilizamos para poder determinar si el paciente tiene una deficiencia de vitamina BD, de vitamina D3. ¿Y por qué lo utilizamos? Porque este metabolito activo tiene más o menos un tiempo de vida media de 2 a 3 semanas. A comparación, si nosotros hacemos el dosaje de 1,25 hidroxivitamina D, a pesar de que es la forma activa de vitamina D, no se utiliza para el dosaje. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida media en sangre solamente es de 4 a 6 horas y otro que la concentración que se encuentra en el plasma es 1.000 veces menores que la que se encuentra en la 25 hidroxivitamina D. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nosotros para hacer un diagnóstico de deficiencia de vitamina D, lo que vamos a utilizar es la 25 hidroxivitamina D. Ahora sabemos que la vitamina D nosotros lo vamos a obtener de dos maneras, a través de los rayos solares y a través de la ingesta de vitamina D. Y a nivel del hígado, a través de una hidroxilación, la vitamina D3 se transforma en 25 hidroxivitamina D. Y a nivel renal, también sufre una segunda hidroxilación en la cual la 25 hidroxivitamina D se va a transformar en el metabolito activo, que es el 1,25 de hidroxivitamina D. Ahora, ¿qué es lo que nos va a permitir medir la reserva de vitamina D? Generalmente es la 25 hidroxivitamina D a comparación de 1,25 hidroxivitamina D, que se considera como el metabolito activo, pero no se utiliza para determinar deficiencia de dicha vitamina.
Ahora, ¿cuáles son las causas que me pueden originar una patología por deficiencia de vitamina E, ya sea el raquitismo en niños o la osteomalacia en adultos? Tenemos dos grupos de causas, tenemos las causas extrínsecas y las causas intrínsecas. Dentro de las causas extrínsecas tenemos los pacientes que tienen una baja aporte de vitamina D a través de la dieta. En este grupo se encuentran los pacientes que son, ¿no? De repente, que no consumen demasiada vitamina D, en este caso los pacientes vegetarianos, ¿no? A veces los vegetarianos no consumen nada de origen animal. Luego, aquellos pacientes que tienen poca exposición a los rayos solares. En estos casos son los pacientes que son, por ejemplo, adultos mayores que se encuentran en asilos o aquellos que utilizan demasiados protectores solares. Ahora, dentro de las causas intrínsecas, tenemos la mala absorción a nivel gastrointestinal, son aquellos pacientes que han sido sometidos a una operación gástrica, ya sea parcial, total, o pacientes que han sido sometidos a una derivación, o enfermedades a nivel del intestino. También encontramos algunas enfermedades enteropáticas que tienen que ver aquellos que son intolerantes al gluten, que son la enfermedad celíaca, aquellos con cirrosis biliar, ¿no? Y algunos pacientes que tienen insuficiencia pancreática o fibrosis quísticas, que es muy poco frecuente, o anomalías o trastornos hereditarios que tienen que ver con una alteración a nivel de las enzimas que degrada la 25-hidroxivitamina D, que es muy poco frecuente. Nosotros sabemos que nuestro organismo comienza a regular la concentración de calcio. Nosotros a través de la glándula paratiroides tenemos la glándula tiroidea. En la parte posterior tenemos cuatro glándulas que son las paratiroides. Cuando nuestro organismo detecta una deficiencia de calcio, comienza a activarse una hormona que es la hormona, la paratormona. Esta paratormona a nivel intestinal, a nivel renal y a nivel del hueso comienza a originar su proceso compensador. Por lo tanto, va a comenzar a aumentar la resorción de calcio, va a aumentar a nivel del riñón, aumenta la resorción de calcio y aumenta la excreción de folato, y a nivel del hueso aumenta la resorción ósea con la finalidad de realizar el mecanismo compensador y aumentar los niveles de calcio. Ahora, ¿qué alimentos nos va a permitir adquirir la vitamina D? Dentro de los alimentos vamos a encontrar el salmón, que nos va a permitir aportar 522 unidades. Luego le sigue la sardina con 193 unidades, el hígado con 42 unidades, los huevos 44 unidades, y los que son ricos en vitamina D son los hongos, en este caso los champiñones. El aporte que se puede adquirir de vitamina D a través de los quesos es 28 unidades internacionales en pocas cantidades. La cantidad recomendada en adultos de entre 19 a 70 años de edad, lo recomendable es que ingiera más o menos 15 microgramos de vitamina D, que equivalería a 600 unidades internacionales. En esta tablita es para ver más o menos el nivel óptimo. Para tener una óptima densidad mineral ósea, nosotros tenemos que tener un requerimiento de vitamina D que oscila entre 34 a 40 nanogramos por mililitro. Asimismo, cuando hay una deficiencia menor de 8, nosotros tenemos un riesgo que este paciente desarrolle un raquitismo o una osteomalacia, ¿no? Lo ideal sería que nosotros tengamos un dosaje de vitamina B12 por encima de 32, ¿no? Por encima de 30 a 32, que sería lo más óptimo. Ahora, en la tablita de abajo nosotros vamos a poder visualizar, por ejemplo, menor de 30 nanogramos por mililitro, estamos frente a una insuficiencia, pero menor de 20 decimos que el paciente tiene una deficiencia de vitamina D, y debajo de 10 el paciente tiene una deficiencia muy severa que estaría en el rango de raquitismo. Entonces, los valores óptimos de vitamina D debe estar por encima de 30 nanogramos por mililitro.
Dentro de la patología sabemos que el raquitismo es una condición que se provoca por una deficiencia severa de vitamina D que afecta mucho a los niños y adolescentes en crecimiento y está asociado a deformidades esqueléticas. En cambio, la osteomalacia es más frecuente que se ve también, lo más frecuente es en adultos, pero también ha habido casos que se han registrado en niños en la cual se ve una mala formación de la calidad del hueso. En otras palabras, lo llaman como si fuera un hueso reblandecido, ¿no? Que puede aparecer en cualquier edad, pero más frecuente es en adultos. A nivel mundial, la causa más frecuente de deficiencia de vitamina D viene a ser el raquitismo y la osteomalacia. Y tenemos algunas condiciones que pueden traer también esas deficiencias, que son trastornos genéticos, ¿no? Que pueden ser trastornos genéticos o también pueden ser trastornos adquiridos a través de la alimentación o a través de alguna patología que tenga que ver con una intervención quirúrgica. Entonces, nosotros definimos a la osteomalacia como un trastorno que tiene que ver con la mineralización que provoca la acumulación de un hueso recién formado no mineralizado. Afecta de forma difusa y origina fracturas espontáneas, tanto fracturas o fisuras espontáneas. ¿Cuándo podemos sospechar que un paciente pueda tener una osteomalacia? Muchas veces tienen un síndrome doloroso difuso sin un diagnóstico claro, ¿no? A veces el paciente se queja de dolor en caderas, en dolor en los brazos, sin ninguna causa aparente. La etiología de la osteomalacia se puede dividir en dos grandes grupos. Uno originado por un trastorno que tenga que ver con un trastorno en el metabolismo de la vitamina D, que puede haber ya sea a nivel hepático, a nivel digestivo, a nivel renal, que es la causa más frecuente de osteomalacia. En cambio, tenemos otra causa que es menos frecuente, que es la pérdida renal de folato, que puede ser adquirida o hereditaria, que también puede provocar una deficiencia de vitamina D por una alteración del factor de crecimiento fibroblástico. ¿Cómo es el cuadro clínico en la cual se presenta la osteomalacia? Generalmente estos pacientes presentan un dolor óseo difuso y simétrico. Tiene dificultad para caminar. Se localiza primeramente, el dolor puede localizarse a nivel lumbar y después se puede extender a la pelvis, a la cadera. También puede haber a nivel de las costillas, muchas veces relacionado con fisuras o fracturas espontáneas. Estos pacientes también cursan con miopatía proximal, tienen dolor muscular proximal, significa de la rodilla a la cadera, del codo hacia los hombros. Muchas veces cuando hay una miopatía proximal, lo más frecuente es en estas extremidades inferiores, en la cual el paciente tiene dificultad para la marcha. Ahí hay una marcha características en los pacientes que tienen osteomalacia, que es la marcha anserina, que es una marcha en la cual el paciente amplía los puntos de sustentación para poder caminar. Y esto se está asociado a una afectación ósea a nivel de los huesos de la pelvis o del fémur, ¿no? Que generalmente se da cuando hay una osteomalacia o una osteomalacia muy severa. Ahora, las fracturas que comienzan a presentarse, que son fracturas simétricas, ¿no? Generalmente las más frecuentes se localizan a nivel de la ramia ilio o isquiopúbicas, a nivel de las costillas, tercio superior del fémur, pues también a nivel de los metatarsos, a nivel del calcáneo, tercio inferior de la tibia, diáfisis femoral o fisuras a nivel de la escápula. El riesgo de fractura va a incrementarse cuando aumenta la cantidad de tejido osteoides, que cuando supera el 20%. En adultos, generalmente cuando se presentan, son fracturas proximales y más numerosas. Puede ser espontáneo y no siempre trae síntomas. En cambio, los niños, cuando se presenta la osteomalacia, generalmente más que todo cursa con deformidades. En este caso, a nivel del tórax, tenemos un tórax en campana o llamado también en violín o un tórax con un esternón en quilla.
Cursan en los niños con deformidades de extremidades inferiores donde adoptan una posición genovaro o genovaro. También tenemos que tener en cuenta que así como hemos visto, también hay causas farmacológicas que pueden estar asociados a osteomalacia. En este caso son, por ejemplo, los bloqueadores de la absorción digestiva de vitamina D. Son los pacientes que reciben tratamiento oncológico con colestiramina o tampoco también aquellos que inhiben la absorción mineral. En este caso tenemos el hierro, tenemos los quelantes de fósforo, los que contienen geles de aluminio, antiácidos, ¿no? Hay que tenerlo presente. Los que alteran la actividad de la 25 hidroxilasa, tenemos los anticonvulsivantes, dentro de ellos tenemos el fenobarbital, la fenitoína, la carbamazepina y la rifampicina, que es un antituberculoso. Y luego también hablamos del síndrome de Fanconi o aquellos pacientes que utilizan tratamientos para VH, ¿no? Y utilizan los análogos de los nucleótidos. También tener en cuenta que está asociado también a osteomalacia, su uso prolongado. ¿Cómo se ve la radiografía, no? En los pacientes que tienen osteomalacia. Se caracteriza porque vamos a ver una disminución ósea, hay una trama ósea difusa, media algodonosa, simula como si fuera un patrón de una radiografía mal tomada, ¿no? Se puede observar múltiples vértebras en formas bicóncavas. Las lesiones más características, pero no es patognomónico de la osteomalacia, es la fisura o estría del Osser-Mitman, que es una solución de continuidad que es perpendicular a la parte del hueso, ¿no? Afectado. Muchas veces vemos que el callo óseo no se forma cuando hay una deficiencia de vitamina D. Ustedes acá, por ejemplo, en la figura número A, nosotros podemos ver, por ejemplo, a nivel del omóplato tenemos una solución de continuidad. Igualmente en la figura B tenemos a nivel de las ramas ilioiscopúbica, vemos que hay unas fisuras y generalmente son simétricas, ¿no? En un lado como en el otro lado. Y acá en la radiografía de pelvis también vemos unas ligeras fisuras a nivel de la rama iscopiúbica, pero hay una deformidad aquí a nivel del acetábulo, a nivel de la parte de la pelvis, ¿no? Y acá vemos como si fuera una placa mal tomada. Esta es una gamografía que también permite ver con un compromiso por deficiencia de vitamina D. Vemos que hay fisuras, ¿no? Que son tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo se presenta. Vemos zonas hipercaptadoras acá a nivel de de la parrilla costal, tanto derecha como izquierda. Acá y mismo también a nivel de la rama isquiopúbica, acá a nivel del fémur. Igualmente en la siguiente figura, ¿no? En la figura. Este de acá vemos una solución de continuidad que está perpendicular al hueso, donde vemos la carencia del callo óseo, ¿no? Que es la estría de Lowseck a nivel del cuello femoral. Esta es una gamografía que también se puede utilizar con galonimio, en la cual también podemos ver zonas hiperintensas, ¿no? Que también están señalando que hay unas fisuras. Ahora, el tratamiento generalmente de la, del tratamiento de la vitamina D se va a basar en dar un reemplazo con vitamina. Por ejemplo, utilizamos 2.000 a 4.000 unidades, ¿no? Que puede ser, hay dos esquemas. Ay, acá no grabó el otro esquema. Había justo iba a poner una diapositiva de una guía colombiana en la cual hace la comparación cómo se debe dar la vitamina D. La vitamina D generalmente se puede dar en dosis pequeñas que son de 2.000 a 4.000 unidades diarias, ¿no? Pero también hablamos de megadosis. Ahorita en la industria farmacéutica tenemos vitamina D que viene en dosis altísimas, ¿no? Que viene de 100.000 unidades. Ese 100.000 unidades significa que el paciente va a ser el reemplazo de la vitamina D
en la cual se debe dar suministrar dosis altas por 3 periodos, significa por 3 meses consecutivos, para aquellos pacientes que tienen deficiencia. Pero el riesgo que el paciente lo llevemos a un exceso de vitamina D, hay documentos que no se debe utilizar, ¿no? Esas megadosis, ¿no? Que lo ideal sería darle tabletas de 2000 unidades por espacio de 3 a 4 meses y luego recién hacer el tamizaje. Ya. Otra cosa más para aclarar acá con respecto a la vitamina D, que la vitamina D es un examen costoso. Es un examen, una vitamina D. Entonces, si yo quiero ver a quiénes le voy a dosar vitamina D, yo tengo que evaluar que son aquellos pacientes generalmente que vienen de una cirugía bariátrica, en la cual sí tengo que darle un reemplazo de vitamina D. Son pacientes que tienen adultos mayores que viven en casa de reposo. Esa guía colombiana que habla sobre un consenso establece esos casos, ¿no? En pacientes embarazadas con riesgo de preeclampsia también está indicado. Y también en ese consenso colombiano especifica que no se debe dar, no se debe solicitar vitamina D en pacientes diabéticos, en gestantes. Actualmente en el Perú ahorita vemos que varios institutos de fertilidad, ¿no? Como examen de rutina le piden vitamina D, le piden vitamina B12. Entonces, en este consenso no indica que en esos casos se debe pedir. Ahora, ¿cuáles son las características que nosotros podemos encontrar en el raquitismo y en la osteomalacia? Eh, Tener en cuenta que la prevalencia más frecuente es en la segunda década de la vida. Nosotros podemos evaluar que el calcio y el fósforo encuentran normal o muy bajo. La fosfatasa alcalina, que es un marcador de recambio óseo, está alterada. Vemos que como mecanismo compensador, la paratormona comienza a elevarse y vemos que la 25-hidroxivitamina D en algunos pacientes se encuentran bajo o casi normal, ¿no? Vemos que puede haber adelgazamiento del hueso cortical, hay deformidades a nivel de las vértebras. Tenemos que las vértebras se encuentran bajo la forma de biconvexas o en forma de pez. Deformidad puede haber de los huesos largos, puede haber arqueamiento o en algunos casos pseudofracturas, como hemos evaluado. En cambio, en el raquitismo, al igual, nosotros podemos ver que el calcio y el fósforo se encuentran disminuido, casi normal. Como un mecanismo compensador, igualmente hay aumento de la fosfatasa alcalina, hay un aumento de la paratormona que de una u otra manera está tratando de compensar tanto la caída de calcio como de la vitamina D. Y la 25-hidroxivitamina D, lógicamente, se va a encontrar disminuida conjuntamente con la 1,25 hidroxivitamina D, que a veces se encuentra disminuido o a veces se encuentra aumentado. Por lo tanto, no se debe solicitar 1,25 hidroxivitamina D. Acá también vemos, esta es una muñeca de un niño, en la cual podemos ver que en la parte de los cartílagos, en la parte distal, vemos como si no se hubiera completamente osificado, ¿no? Tanto en la figura de la rama derecha a comparación del lado izquierdo. Ahora, la otra deficiencia que hay que tener en cuenta es la deficiencia de la vitamina B1. Ay, perdón. La deficiencia de la vitamina B1, tener en cuenta quiénes pacientes son propensos a tener dicha deficiencia. Tenemos los pacientes que tienen mala nutrición, en este caso los alcohólicos, y aquellos que están cursando con una anorexia nerviosa. Asimismo, los pacientes que tienen vómitos persistentes, en este caso los pacientes con hiperemesis gravídica, ¿no? O pacientes que están cursando con un cáncer gástrico o una gastritis, ¿no? Una gastritis crónica. Enfermedades sistémicas también puede originar deficiencia de vitamina B1, en este caso la tuberculosis diseminada. Y las causas iatrogénicas son aquellos pacientes, entra ya a tallar la cirugía bariátrica, los pacientes que están sometidos a diálisis o a nivel de cirugías a nivel gastrointestinal,
que cursa con mala absorción. Dentro de la patología más descrita, el cual describen la deficiencia de la vitamina B1, tenemos la encefalopatía de Wernicke. Generalmente se ha demostrado en estudios, generalmente en autopsias, ¿no? Pacientes que han tenido deficiencia severa de vitamina B1 que le ha llevado a tener, incluso le ha llevado a la muerte. La causística es poco frecuente, no es mucho, es de 0,8% en población general y 12% lo que se han encontrado en autopsias, ¿no? Lo ideal sería que estos pacientes, hay que tener en cuenta que uno es los alcohólicos que tienen deficiencia de vitamina B1. En el segundo lugar tenemos los pacientes que han sido sometidos a una cirugía bariátrica. El síndrome clínico generalmente se da una triada muy característica donde los pacientes cursan con alteración oculomotoras, puede haber ataxia y confusión mental, ¿no? Que puede presentarse al inicio agudo. A medida que va progresando esta enfermedad, el compromiso es cada vez mayor, pueden afectar otros músculos a nivel del ojo, pueden afectar, por ejemplo, puede haber los músculos rectos externos, puede haber estrabismo convergente, hay una paresia oculomotora, muchas veces hay movimientos oculares anormales. El extremo puede llevar incluso al estado de coma en estos pacientes. Hay también trastornos cardiovasculares. En este caso, los pacientes pueden tener taquicardia, puede haber disnea, puede haber hipotensión ortostática y llevar al síncope. Pueden cursar con hipotermia, ahí puede haber polineuropatías y estos síntomas cada vez van progresando, llegando cada vez a alterar el estado del sensorio, ¿no? Llegando a un estado confusional y esto llegar a un estado de coma. Y acá también vemos vamos a mirar acá a nivel del tronco, vamos a ver a nivel del tronco lesiones que hay acá, lesiones a nivel del tegme del tronco, a nivel del vermis, vemos unos cambios de coloración de unas hiperseñales, ¿no? Donde están señalando las flechitas. Acá también hay lesiones a nivel de la pared del tercer ventrículo. Acá también vemos lesiones de los pilares del formis y de los núcleos mediales del tálamo. Igualmente en la parte B vemos lesiones a nivel del tubérculos mamilares y sustancia gris. En el tratamiento de la deficiencia B1 se recomienda que se administre 200 miligramos al día por vía endovenoso durante 35 días. Esos son en los casos severos, ¿no? En los casos severos. En los casos leves, tranquilamente nosotros podemos hacer la administración de vitamina B1 por vía oral. La respuesta al tratamiento lo vamos a ver en el transcurso de los meses, pasando los 35 días, en la cual muchos de estos pacientes han mejorado la ataxia, incluso han mejorado los trastornos mentales. Rara vez actualmente se reporta casos con deficiencia de vitamina B1, no es muy frecuente. El otro tenemos también lo otro que es el beriberi, que también es una deficiencia de vitamina B1 que se observó por primera vez en Asia, donde la población obtenía la mayor parte de energía a partir de un arroz pulido o descacarillado, ¿no? En la que las partes más extremas del grano, lo más rico que en tiamina, se había eliminado. Por eso esta población tenía ese tipo de deficiencia, ¿no? Ahora, la otra vitamina que hay que tener en cuenta es la vitamina B9, que es el ácido fólico. En Estados Unidos se ha hecho una guía en la cual habla de la prevención de los defectos del tubo neural que tiene que ver con la reposición de ácido fólico. En los Estados Unidos la tasa de incidencia de notificaciones oscila de 4 a 10 casos cada 100, en 10.000 nacidos vivos. Los investigadores países como Irlanda, Reino Unido, China, Hungría y México han notificado cifras superiores de dicha vitamina, ¿no? Deficiencia del ácido fólico.
Eh, en este suplemento que hablan de la deficiencia de ácido fólico en esos países, dice que la relación directa entre la deficiencia de ácido fólico en las mujeres embarazadas y la aparición de malformaciones congénitas, en este caso del tubo neural, se ha visto en neonatos. Se considera que el aumento del consumo de ácido fólico en mujeres durante el periodo próximo a la concepción disminuye el riesgo de aparición de defectos de tubo neural. El 50% de los embarazos no se planifican, por lo que es posible muchas veces proteger a estos niños que nazcan con deficiencia del tubo neural. También menciona que el consumo prolongado de anovulatorios provoca disminución de la concentración de ácido fólico. Entonces, aquellas mujeres que utilizan mucho tiempo anticonceptivos, también hay que tener en cuenta que pueden estar asociados antes de dejar los anticonceptivos y planear un embarazo, tiene que ser un embarazo planificado para evitar que estos niños nazcan con defecto del tubo neural. Estos son los defectos más frecuentes que se puede ver. Se puede ver encefalocele por deficiencia de ácido fólico, podemos ver espina bífida y anencefalia. El estudio del consenso de investigaciones médicas comprobó que una dosis diaria de 4 miligramos de ácido fólico puede reducir más o menos la deficiencia o la formación de tubo neural en un 71%. Nosotros tenemos vitamina, el ácido fólico venden en tabletas de 5 miligramos. En Europa hay ensayos clínicos aleatorizados que evaluó que los efectos de 0,8 miligramos de ácido fólico contenido en suplementos multivitamínicos diarios también ayuda. Entonces, uno podemos dar ácido fólico en tabletas solas o también está permitido dar suplementos, ¿no? Suplementos nutricionales en la cual está incluido el ácido fólico. Ahora, la otra deficiencia que vamos a hablar es sobre la vitamina A. La vitamina A sabemos que está dentro del grupo de las vitaminas liposolubles. Es esencial porque nos va a permitir prevenir la ceguera nocturna. También es muy importante para el adecuado crecimiento y funcionamiento de nuestro sistema inmunitario, para mantener la integridad de nuestra piel, mantener nuestras mucosas sanas. Participa también en otros procesos como es en la síntesis de proteínas y también en la diferenciación celular. Su falta de la vitamina A va a provocar una enfermedad que se llama xerostalmia, que es la principal causa de ceguera en niños y todavía frecuente en muchas partes del mundo, en la cual los ojos desarrollan una úlcera y la córnea se vuelve opaca, produciendo la ceguera completa. Su falta también disminuye la resistencia a infecciones y produce alteraciones digestivas, nerviosas, musculares y en la piel. Entonces, no solamente la vitamina A, ¿no? Que generalmente a veces uno va al oftalmólogo y algún problema ocular y siempre le comienzan a dar vitamina A, ¿no? Sabemos que va a disminuir, ¿no? Algunas deficiencias que puede haber a nivel ocular, pero también tienen otros mecanismos que es para mejorar, ¿no? Evitar nuestro sistema inmunitario se deteriore y seamos propensos a desarrollar algunas enfermedades. Los alimentos, nosotros encontramos la vitamina A en dos grandes formas, como retinol, que es la vitamina A preformada, y bajo la forma de provitamina A, que lo encontramos como caroteno. La diferencia es que como retinol, como vitamina preformada, lo vamos a encontrar en los alimentos de origen animal, como es en el hígado, la leche entera y la mantequilla. Y como la forma de caroteno, lo vamos a encontrar en los vegetales, en los frutos. Muchas veces vemos pacientes que dicen, doctora, tengo la piel muy, mire cómo estoy bien amarilla, ¿no? Y esos pacientes son que consumen, por ejemplo, tiene exceso de caroteno en la piel porque consumen todos los días jugo de papaya o muchas veces consumen muchos jugos cítricos, mucha vitamina C. Entonces puede haber un aumento de esos carotenos y va a comenzar a teñir la piel de forma amarilla.
La otra vitamina son la vitamina E. La vitamina E es una vitamina que también es muy importante, que tiene como función antioxidante, mejora el daño celular. Ahora, ¿dónde adquiere la importancia la vitamina E? La vitamina E tiene mucha importancia, por ejemplo, en los pacientes que tienen esteatosis hepática, ¿no? A veces nosotros vemos que el paciente tiene una esteatosis hepática leve o moderada, pero está asociado a un aumento de las transaminasas, tiene una hipertransaminasemia. Entonces, hay guías que recomiendan el uso de vitamina E en dosis altas. La vitamina E en el mercado nosotros lo conseguimos de 400 unidades internacionales. Estos pacientes podrían utilizar 800 unidades que están permitidas, tomar una toma al día fuera de las comidas por espacio de 3 meses y lo que va a hacer mejorar el estrés oxidativo que hay a nivel hepático por la acumulación de tejido adiposo. Por lo tanto, se va a visualizar que el paciente haya un descenso de las transaminasas al segundo al tercer mes de tratamiento. Ahora, con respecto a la vitamina B12, sabemos que en esta guía del NEIS afecta alrededor del 5% de las personas entre 65 y 74 años y más de 10% de personas que tienen más de 75 años o más. La prueba diagnóstica inicial para comenzar el estudio de deficiencia de vitamina B12, nosotros tenemos que basar en signos y síntomas y tenemos que basarnos en factor de riesgo, que es más común. Dentro de los signos y síntomas tenemos una glositis, una inflamación severa de la lengua, y uno de los factores de riesgo tenemos los pacientes que tienen una dieta vegetariana o aquellos pacientes que tienen una gastritis atrófica. Lo otro que podemos ver es a través de un hemograma. El hemograma nos va a permitir que el paciente tiene una hemoglobina baja asociado a una macrocitosis. ¿Cómo se ve la macrocitosis? A través de las constantes corpusculares, donde vamos a ver tanto la constante corpuscular media, la vamos a tener alterada, mayor de 100 picogramos por mililitro, ¿no? Asimismo, algunos pacientes tienen dificultades cognitivas, como pérdida de la memoria a corto plazo. Otros señalan problemas de la visión, donde los pacientes pueden haber relacionado con un deterioro del nervio óptico, en la cual puede haber visión borrosa, debido a una atrofia del nervio óptico, puede haber pérdida del campo visual, puede haber escotomas. Los pacientes tienen inflamación severa de la lengua, puede tener glositis, puede tener una fatiga inexplicable, el paciente se siente cansado, agotado, ¿no? O aquellos síntomas en la cual el paciente ve que el tratamiento, a pesar que le estamos dando tratamiento con hierro, no mejora la anemia, ¿no? Otros signos y síntomas tenemos problemas neurológicos o de movilidad relacionada con una neuropatía periférica, incluyendo miopatías. Entonces, estos pacientes tienen problemas del equilibrio, caídas causadas por una propiocepción deteriorada. Hay deterioro de la marcha. Estos pacientes muchas veces tienen síntomas inexplicables que tienen hormigueo, entumecimiento en las manos, en los pies. Dentro de los síntomas neurológicos que se pueden observar en los pacientes que tienen deficiencia de vitamina D, las causas severas puede haber incluso, dice, deterioro cognitivo. Otros síntomas tenemos, puede haber también delirios, ¿no? En casos extremos, la habilidad emocional. A nivel de los nervios periféricos puede haber hiporreflexia, pérdida de la sensibilidad cutánea, debilidad simétrica. Dentro de la médula espinal puede haber la parestesia, pérdida de la propiocepción tanto a la vibración, también puede haber una marcha táxica. Ahora, los factores de riesgos comunes para deficiencia de vitamina D tiene que ser dieta baja en vitamina B12, dieta que excluye o en bajo alimentos de origen animal, por ejemplo, las dietas veganas
o pacientes que tienen creencia religiosa que no pueden consumir carnes, ¿no? Son los pacientes que tienen mayor riesgo a tener deficiencia de vitamina B12. Otros son los grupos de personas que no consumen alimentos ni bebidas fortificadas con vitamina B12. Y otros pacientes que tienen cuadro alérgico, la cual no consumen huevo, leche y pescado, donde son alimentos ricos en vitamina B12. En estos tres grandes grupos son los que consideran factores de riesgo a tener deficiencia de vitamina B12. Otras causas de deficiencia de vitamina B12 tenemos los pacientes, por ejemplo, que tienen deterioro del factor intrínseco, ya sea por una gastritis atrófica en la cual las células parietales no producen el factor intrínseco, ¿no? O aquellos pacientes que son sometidos a una gastrectomía, o aquellos pacientes que tienen una enfermedad autoinmune, en este caso anemia perniciosa, o aquellos pacientes que tienen mala absorción a nivel del tubo intestinal, los que tienen enfermedad de Crohn, enfermedad de Sprue o algunos defectos congénitos a nivel del hilio terminal, es donde se absorbe la vitamina B12. O algunos parásitos como tenemos el Diphyllotrium latu, que son parásitos que se alimentan de esta deficiencia de vitamina B12, en la cual hace que haya disminución de la vitamina B12. O algunos fármacos, en este caso tener en cuenta la colchicina y la metformina. Por ejemplo, dentro de los antidiabéticos orales, los pacientes que consumen metformina por un periodo más de 5 años, tenemos que hacerle un dosaje de vitamina B12 porque puede haber una deficiencia. O aquellos pacientes que hay intoxicación con óxido nitroso, ¿no? El óxido nitroso es un anestésico local que en algunos pacientes lo toman, por ejemplo, en otros países como si fuera una droga como una adicción. Entonces, esos pacientes también pueden tener deficiencia de vitamina B12. Factores de riesgo comunes para deficiencia de vitamina B12. En esta guía hablan gastritis atrófica, lo más frecuente, luego le siguen las enfermedades celíaca y las enfermedades autoinmunes. Dentro de los medicamentos señala la colchicina, que lo utilizan para enfermedades reumatológicas, la metformina, que es un antidiabético oral. Luego tenemos los anticonvulsivantes, en este caso el fenobarbital y la pregabalina. Y también todo lo que tenga que ver con los antagonistas de los receptores de los H2. Ahora, ¿cómo se hace la interpretación de los resultados de la prueba de deficiencia de vitamina B12? Entonces, hay rangos que la vitamina B12 puede encontrar menor de 180, en la cual se confirma que el paciente sí verdaderamente tiene una deficiencia de vitamina B12. Cuando nosotros vemos un dosaje de vitamina B12 que se encuentra entre 180 a 350 nanogramos por litro, podemos considerar que posiblemente se considera como un valor indeterminado, que posiblemente puede tener o no deficiencia de vitamina B12. Y mayor de 350, donde vemos que hay que sugiere que es poco probable, ¿no? Ahora, nosotros en el laboratorio, ¿qué es lo que vamos a pedir, no? Para poder mirar, vamos a pedir un dosaje de vitamina B12 o también podemos pedir un dosaje de trascobalamina, que el laboratorio ROE, que es un laboratorio, lo hace, ¿no? Para poder nosotros determinar si verdaderamente tiene deficiencia de vitamina B12. Ahora, la vitamina B12 lo vamos a encontrar en varias presentaciones. Como encontramos vitamina B12 como cianocobalamina que viene en presentaciones de 1000 microgramos, o también vemos otros laboratorios que también tienen más o menos 1000 microgramos de vitamina B12. Estos medicamentos generalmente es de venta libre, ¿no? Hay que tener en cuenta que las personas con toma de anticonceptivos orales combinados puede reducir la concentración total de vitamina B12 sin causa de deficiencia. Entonces están bajas, pero no llegar a una deficiencia significa no llegar a menor de 180. Hay el dosaje de homocisteína plasmática o ácido metilmalónico sérico,
también para poder hacer diagnóstico de deficiencia de vitamina B12. Las personas que no presentan síntomas ni signos de deficiencia de vitamina B12 y que tienen resultado indeterminado en la prueba de la vitamina B12, ya sea total o activa, entre 180 y 350, ahí recién nosotros vamos a pedir estos dosajes. Entonces, lo normal que nosotros pedimos es un dosaje de vitamina B12 o trascobalamina, ¿no? Pero en los casos que no, en los cuales los valores, ¿dónde está? En los casos que tengamos estos valores, que es entre vitamina B12 entre 180 a 350, que es un valor indeterminado, de acuerdo a la guía del NEIS, ellos recomiendan que para ver si verdaderamente tienen deficiencia de vitamina B12 y el paciente va a ser acreedor a un tratamiento por varios meses, tenemos que pedir el ácido metilmalónico sérico o en su defecto la homocisteína sérica, que también lo realiza el laboratorio ROE, ¿no? Pocos laboratorios realizan esos tipos de exámenes, ¿no? Bueno, el criterio para poder reemplazar vitamina B12 son aquellos pacientes que puedan tener un deterioro rápido y tener un efecto importante en la calidad de vida, significa afecciones neurológicas o hematológicas que tenga que ver anemia o ataxia. O pacientes que tienen un proceso de gastritis autoinmunitaria, también es tributaria a recibir vitamina B12, o aquellos pacientes que han sido sometidos ya sea a una gastrostomía, a una operación a nivel del ilio. También hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden tener también resultados indeterminados de vitamina B12. Este es un esquema de reemplazo hormonal en pacientes con deficiencia de vitamina B12. Considerar dosis más o menos de 1 miligramo al día, que equivale a 100 microgramos. En aquellos pacientes que tienen anemia perniciosa, se recomienda, apaga esos milagros. En pacientes que tienen anemia perniciosa, se utiliza hidroxicarbamida, hidroxicobalamina, 1 miligramo, una ampolla intramuscular 3 veces por semana durante 2 semanas y luego cada 3 meses de por vida, ¿no? Entonces el tratamiento, los pacientes con anemia perniciosa, ya el reemplazo de vitamina B12 tiene que ser de por vida, ya que no tiene el factor intrínseco que permite eh, absorber la vitamina B12. En aquellos pacientes que tienen una dieta vegetariana o vegana, se recomienda hidroxicobalamina, 1 miligramo intramuscular 3 veces por semana durante 2 semanas, luego pasar a cianocobalamina por vía oral 50 microgramos o de 50 microgramos, 1 o 3 comprimidos al día. Y esos pacientes deben consumirlo de forma indefinida. Y aquellos pacientes que sí estamos frente a una deficiencia severa de vitamina B12 que tengan menor de 180 nanogramos por litro, se recomienda hidroxicobalamina, 1 miligramo intramuscular 3 veces por semana durante 2 semanas, luego cada 3 meses y volver a realizar la prueba después de un año de haber hecho el reemplazo. La otra vitamina, tenemos la vitamina K. La vitamina K también es una vitamina liposoluble, necesita la presencia de sales biliares para que pueda ser absorbida correctamente la vitamina K. Es muy importante la vitamina K porque nos va a permitir la síntesis de factores de la coagulación. Dentro de ello tenemos el factor de coagulación 2, el 7, el 9 y el 10. La deficiencia de esta vitamina K puede originar una repercusión en hemorragias espontáneas, ¿no? En la vitamina tenemos bajo varias formas la vitamina K. Tenemos la vitamina K1 o llamada también filoquinona. Aparece en diversas fuentes dietéticas. En ello tenemos en las hojas verdes, en el hígado, algunas legumbres y los aceites vegetales. En la vitamina K2, llamada también menaquinonas, que es producida por las bacterias intestinales, también lo encontramos en pequeñas cantidades en carnes, hígado y queso. Y tenemos la deficiencia de la vitamina K puede provocar hemorragias. Dentro de ellas tenemos hemorragias que se presentan
una hemorragia clásica o una hemorragia precoz que se presenta en el recién nacido. Significa entre 1 a 14 días. Se debe generalmente a la escasa reserva de vitamina K en el momento del nacimiento debido a escasa cantidades de vitamina que atraviesa la placenta y la ingesta inadecuada durante los primeros días de la vida. Se ve también que no se produce síntesis intestinal de vitamina K2 porque el intestino del neonato es estéril. Se produce sobre todo en los lactantes alimentados a pecho, dado el escaso contenido de vitamina K que pasa a través de la leche materna. Luego también hablan de una hemorragia tardía que se presenta entre los 2 a 12 semanas de edad, aunque se describe casos hasta los 6 meses de vida, ¿no? Afecta a lactantes alimentados de pecho por el bajo contenido de vitamina K a través de la leche materna o aquellos que tienen una mala absorción oculta de vitamina K, que son los niños que nacen con un trastorno genético que viene a ser la fibrosis quística o aquellos pacientes que tienen hepatopatías colestásicas, ¿no? En este caso, atresia biliar, deficiencia de alfa 1 antitripsina que no se ha diagnosticado. Y tenemos también otra hemorragia que se presenta en los neonatos por el uso generalmente que la madre ha recibido tratamientos muy prolongados con anticoagulantes, en este caso warfarina, fenobarbital o fenitoína, las cuales han demostrado que van a interferir la absorción de la vitamina K. Dentro de las otras causas que pueden originar deficiencia de vitamina K tenemos hepatopatías colestásicas, enfermedades pancreáticas, trastornos intestinales. Ahí entra a tallar el SPRUT, las enfermedades inflamatorias intestinales, el síndrome de intestino corto. Y también ahí hablan de las fibrosis quísticas, el uso de antibióticos de amplio espectro, ya que borra toda la flora gastrointestinal, pacientes sometidos muchas veces a nutrición parenteral total sin suplementación de vitamina K. Generalmente dentro de las manifestaciones tenemos que estos pacientes pueden presentar un sangrado espontáneo a nivel del tubo gastrointestinal, a nivel de la piel y en los recién nacidos a nivel del muñón umbilical. Asimismo, vemos que los niños pueden también presentar hemorragias mucocutáneas y algunos pacientes han descrito que puede tener una hemorragia de gran magnitud que le lleve a una gravedad, ¿no? Que le compromete la vida del niño. Ahora, ¿nosotros cómo vamos a encontrar los hallazgos de laboratorio? Cuando encontramos un paciente con deficiencia de vitamina K, vamos a encontrar que el tiempo de protombina se encuentra prolongado, el tiempo parcial de tromboplastina también se encuentra prolongado y el recuento de plaquetas y el fibrinógeno son aparentemente normales. Hay que hacer diagnóstico cuando uno tenemos, para hacer un diagnóstico diferencial de deficiencia de vitamina K, también dentro del diagnóstico diferencial tenemos que encontrar la coagulación intramuscular diseminada, que puede estar ocasionado secundario a una sepsis. Estos pacientes en los exámenes se encuentran una trombocitopenia, puede haber una baja concentración de fibrinógeno y elevación de los dímero D. En hepatopatías graves se puede producir una menor producción de factor de coagulación. El tiempo de protombina no se corrige tras después de administrar varias veces dosaje de inyectable de vitamina K. La aspirina también inhibe la regeneración de vitamina K, lo cual lo que va a hacer prolongar el tiempo de tromboplastina y causar hemorragias clínicas. Una manera de prevenir es que a los recién nacidos se le coloca 1 miligramo de vitamina K al momento de nacer. Con eso estaríamos previniendo las hemorragias que hemos descrito anteriormente, tanto ya sea una hemorragia que se presenta en el recién nacido de forma precoz o tardía. La otra vitamina, que es la vitamina C, que también es muy importante porque la vitamina C obtuvo una importancia muy alta cuando en la época de la pandemia, ¿no? La vitamina B C es se ha demostrado
que mejora el sistema inmunitario. Por eso en los pacientes que se encontraban en época de COVID, que se encontraban entubados en las salas de UCI, generalmente recibían infusiones de vitamina C para poder mejorar el sistema inmunitario y hacer frente al COVID, ¿no? Hay estudios donde había evidencias y comenzaron a aplicarse en las UCIs. Vemos que la vitamina B, ya sabemos que eso se encuentra en todo lo que es alimentos cítricos, se encuentra en el kiwi, en el tomate, en la coliflor, se encuentra en la naranja, en los frutos rojos, en este caso en el pimiento. Generalmente, ¿quiénes son los grupos de riesgo? Por ejemplo, hay una enfermedad que ya no se ve mucho, por ejemplo, la deficiencia severa de vitamina C, hablan de los corbutos, que se presenta en niños que son tratados con leche ultra pasteurizadas, ¿no? En la cual en otros en pacientes que utilizan leche artificial no enriquecida con vitamina C, en aquellos niños que no reciben ni zumo de frutas, también pueden presentar riesgo de tener esta escorbuto. Tanto los lactantes como los niños que siguen dietas muy estrictas, que carecen de mayoría de frutas y verduras, corren el riesgo de adquirir deficiencia grave de vitamina C. Generalmente, cuando hay una deficiencia de vitamina C, hay una alteración de la formación tanto del tejido conjuntivo como del colágeno, ¿no? Que permite mejorar, ¿no? La dentadura, la formación de los vasos sanguíneos y conlleva muchas veces a fragilidad capilar. En el escarbuto, en los huesos largos, los osteoblastos no depositan tejido osteoide, por lo tanto, la corteza, tenemos una corteza que es una corteza muy adelgazada con trabéculas que son quebradizas y con un mayor riesgo a tener fracturas. Bueno, eso es todo con respecto a lo más relevante, ¿no? Con respecto a la vitamina, a las alteraciones por falta de vitaminas. Si hubiera alguna pregunta, ¿todo claro? ¿O alguna duda, alguna pregunta para poder terminar, ¿no? El seminario. A pesar Todo que, claro. sí, es un poco Doctora, complicado, a tengo pesar una de que pregunta. las vitaminas, sí, dígame. Quería saber si sería bueno el brindar junto a la metformina vitamina B12 o se debe esperar recién a valorar justamente los niveles de este mismo para Ah, recién. ya. Mira, generalmente en los estudios se ha demostrado que la deficiencia de vitamina B12 en diabéticos se da cuando los pacientes diabéticos son pacientes diabéticos de larga data con uso de metformina por más de 5 años. En esos pacientes de repente pedirle un dosaje, pero no es una rutina. No es una rutina decir voy a darle vitamina B12 para prevenir si está tomando metformina que haga, no una deficiencia. Es muy raro. Entonces, en los pacientes generalmente, en la consulta, generalmente lo que sí he evaluado que tiene deficiencia de vitamina B12, ya en la práctica médica, son los pacientes que tienen más de 10 años de diabéticos. En aquellos pacientes sí he visto deficiencia de vitamina B12. Según la literatura dice que pasando los 5 años, pero 5 o 6 años no he visto. Más he visto en pacientes mayores de 12, mayor de 10 años de diabetes, pero en las guías no recomiendan dar vitamina B12 hasta que no se haya verificado, ¿no? Se haya comprobado que verdaderamente el paciente tiene deficiencia de vitamina B12. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, Hay que tener en cuenta, por ejemplo, esos valores donde consiguen que la vitamina D valores indeterminados, ¿no? Esos valores en esta guía es muy importante porque verdaderamente en la práctica médica nosotros no, el ácido metilmelónico no lo dosamos, ¿no? Pero es muy importante en esta guía en la cual sí determinan que en esos valores indeterminados es necesario
para poder dar el reemplazo, porque tú cuando vas a dar vitamina B12 inyectable, haces un esquema y luego le tienes que pasar a vía oral y el paciente por lo menos para estar suplementado mínimo tiene que estar más o menos para que levante la vitamina B12, por lo menos tiene que tener un tratamiento por lo menos inyectable por lo menos durante 2 semanas y luego tratamiento bioral por espacio de 2 meses para tener una suplementación mayor de 500. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hubiera pregunta, damos terminado el seminario. Gracias, doctora. Ya, listo, chicos. Hasta luego. Ya nos vemos la otra Hasta semana, la luego, otra doctora. clase. Gracias. Buenas Ya tardes, nos doctor. vemos. Ya, cuídense, chao.